Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los presentes. Agradecer principalmente a la Liga de Anatomía y Microbiología por la invitación. Agradecer a todos los presentes también por estar asistiendo a estas charlas sobre síndrome metabólico. Y bueno, me voy a permitir hablar ahora un poco sobre lo que es la influencia genética dentro del síndrome metabólico. Vamos a abordar algunos temas que son importantes para poder comprender a cabalidad qué aspectos son vitales para este síndrome. ¿Ok? Y para eso primero necesitamos una definición clara de lo que es síndrome metabólico, que seguramente ya lo han visto el día de ayer, pero como ustedes también lo han debido ver, hay diferentes consensos y existen diferentes grupos y equipos de trabajo para definir lo que es un síndrome metabólico. El consenso general es que estas características del síndrome metabólico generan un importante factor de riesgo cardiovascular y está relacionado con tres aspectos que sería, bueno, el depósito central de la grasa y la resistencia de la acción a la insulina. Inclusive, de los dos o de los tipos especiales que vamos a ver también en la charla de hoy, pues contribuyen a la formación de este síndrome metabólico. Entonces, añadido a estos problemas que hemos mencionado, además el paciente tiene que tener como manifestación clínica al menos dos de los siguientes criterios que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Puede ser la primera, que sería una alteración antropométrica, entendiendo antropos, persona o personas, ¿no? Métrica, medida, ya sea en la relación cintura-cadera, que tenga que ser mayor o menor a 0,90 centímetros para un hombre y mayor o igual a 0,85 centímetros para la mujer. O también podríamos colocar como una alteración antropométrica el índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Corporal, el paciente queda diagnosticado con obesidad de tipo 1, tipo 2 o tipo 3, dependiendo de cuán más alto es a 30 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ¿es requisito indispensable? No. Son dos de cualquiera de estos cuatro de acá, ¿no? Entonces, si no corresponde con una alteración antropométrica, también deberemos revisar si existe alteración lipídica. Y puede estar relacionado con uno o ambos de los siguientes parámetros, ¿no? Hablamos de los triglicéridos, que tendrían que estar superior a 150 miligramos por decilitro, y o un HDL, que este es el colesterol bueno, inferior a 35 miligramos por decilitro en varones e inferior a 39 miligramos por decilitro. Siempre en mujeres tenemos un porcentaje más alto. Vamos a ver un poquito por el tema de la influencia hormonal. Bueno, si no tiene ninguno de estos dos, todavía tenemos dos criterios más que podemos explotar. Uno que es la presión arterial. Ya con una presión arterial mayor a 140 milímetros de mercurio para la sistólica o mayor o igual a 90 para la diastólica, ya estaríamos bajo criterios de una hipertensión arterial, ¿ya? Recuerden también que la medición no es una única medición, deberíamos medir unas 2 o 3 veces al paciente en diferentes horarios para sacar una presión arterial y que esta no esté sesgada por otro factor. También otro factor que deberíamos ver y verificar en nuestros pacientes es la microalbuminuria, ¿ya? Aquí normalmente las albúminas son proteínas que no deberían estar presentes en la orina
Y cuando nosotros vemos proteínas en orina, ya tenemos aquí indicios de falla renal, ¿no? También podríamos ver una relación entre la albumina y la creatinina mayor a 30 miligramos por gramo de creatinina, y eso también nos estaría dando un factor que puede contribuir a estos riesgos cardiovasculares y estaría diagnosticado con un síndrome metabólico, ¿ya? Si quieren revisar un poquito más, les dejo aquí 2 artículos, que es de donde he sacado la información y donde ustedes pueden profundizar un poquito más sobre este tema de la definición en específico, ¿no? La parte clínica. Bueno, pero aparte de la parte clínica, cuando nosotros trabajamos con nuestro paciente, existen también específicamente cuando nosotros realizamos la anamnesis de nuestros pacientes. Y es que el síndrome metabólico, al igual que la hipertensión arterial, la diabetes, que son sus componentes, puede estar asociado a lo que son factores modificables y no modificables. ¿Qué tenemos dentro de los factores no modificables? Pues son aquellos que el paciente no puede modificar porque nació con esos factores como ser la edad, el género, la raza o la etnia. Eso no se va a modificar. Y por otro lado tenemos lo que son los factores modificables, que son aquellos donde sí nosotros como médicos podemos tener una influencia para hacer hincapié en la profilaxis o lo que sería la prevención, que sería el género femenino siempre tiene una mayor predisposición con el tema de las grasas, principalmente asociado a un factor hormonal. Y en edades específicas de la vida, por ejemplo, en la adolescencia y en el climaterio, ya cuando la mujer está entrando a la menopausia, posmenopausia, pues se van a ir incrementando mucho más. Con respecto a la raza, por ejemplo, sabemos que raza de color oscura, de procedencia africana, tiene mayor propensión a tener una hipertensión arterial. Entonces, también deberíamos considerar eso. ¿Qué tipo de dieta contribuye a un síndrome metabólico? Pues una dieta alta, elevada en grasas, baja en fibras, un bajo consumo de agua, un elevado consumo de azúcares. Y pues con los hábitos ya hemos hablado, lo que es el peso al nacer y desarrollo, vamos a verlo en específico porque tiene que ver dentro de los factores genéticos y epigenéticos. Y si bien la diabetes y el síndrome metabólico en general son un problema a nivel mundial, dentro de lo que serían las razas, las etnias o las poblaciones, varios estudios han identificado que la población mestiza de Sudamérica tiene una mayor tasa de probabilidad de presentar síndrome metabólico. Puede ser por distintos factores, ¿no? Sabemos muy bien que la dieta mediterránea es muy buena para eliminar los ácidos grasos, el LDL en la sangre, pero acá en América Latina, pues nuestro estilo de vida, los cambios climáticos que existen, hacen que nuestra biología sea mucho más propensa a presentar un síndrome metabólico o alguno de sus componentes, ¿no? Y aquí, como podemos ver, en este estudio que se realizó en población de grupos mestizos en América Latina, vemos que las mujeres tienen una mayor propensión que a los hombres, pero además dentro del grupo de las mujeres, aquellas mujeres dentro del área rural, pues tienen una prevalencia mucho mayor. Y esto es importante porque cuando nosotros vamos a enfocar estrategias para poder prevenir, pues tenemos que conocer muy bien a nuestra población a la cual vamos a realizar estos procesos de profilaxis para tener un correcto impacto. Entonces, dentro de todos los factores que ya hemos mencionado, quiero que recuerden que está involucrada la genética. La genética es un factor no modificable por el momento. Ya vamos a ver que hay algunas técnicas y unas estrategias genéticas que se utilizan,
pero por lo general son factores no modificables. Nosotros nacemos con ese acervo genético que por un lado tiene la influencia de la raza, de la herencia familiar que yo voy trayendo, y por otro lado tiene un factor epigenético. ¿Qué es el factor epigenético? Es el contorno de la genética, que es, por ejemplo, que nuestras células están acostumbradas a un cierto estilo de vida, a recibir cierta cantidad de triglicéridos, a tener componentes inflamatorios, que pues eso va a conllevar a que por más de que yo no tenga presente los genes, pues se vayan a expresar situaciones de riesgo. ¿Ok? Entonces, como características genéticas, vamos a clasificar tres tipos, vamos a identificar tres tipos de razones genéticas por las cuales una persona puede estar siendo influenciada para tener un síndrome metabólico. En primer lugar, tenemos lo que son los trastornos raros monogénicos. ¿Por qué digo raros? Porque es muy poco frecuente que un síndrome metabólico se deba a un solo problema monogenético, ¿no? Que sí existe, que lo vamos a ver nosotros, casos muy aislados, pero sí existen donde una mutación genética en un solo gen puede estar contribuyendo grandemente a la elaboración de un síndrome metabólico. Que esto suceda es, nuevamente lo repetimos, es lo menos frecuente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando nosotros vemos características fenotípicas que tienen influencia de muchos factores, estamos hablando de formas poligenéticas. ¿Qué quiere decir? Hay muchos genes que están involucrados, cada uno tiene un poquito de influencia y aquí hablamos como el efecto de la gota de vaso de agua, ¿no es cierto? Si yo tengo un gen, tal vez no va a hacer que ese vaso rebalse, pero si yo tengo varios genes que están implicados, aunque sea una influencia muy pequeñita, varios genes que se van a ir acumulando van a hacer que ese vaso rebalse y cuando rebalsa, pues presentamos lo que es un síndrome metabólico. Y para revertir esa situación, es muy complejo y para prevenirlo también, porque no tenemos que fijarnos en un solo aspecto, sino tenemos que hacer un manejo integral del paciente, ver todas las condiciones en las cuales están contribuyéndose de forma sinérgica a la formación de un síndrome metabólico. ¿Y cómo nosotros sabemos que existen estas formas poligenéticas? Porque hay un método que se llama el polimorfismo de un solo nucleótido, que es muy raro que se mute el mismo nucleótido en todos los pacientes. Entonces, cuando nosotros vemos la misma mutación presente en un grupo de personas, entonces podemos entender que ese grupo de personas ha tenido una evolución, un acervo, un ancestro común que ha tenido esa mutación que probablemente como mutación única y sola no ha sido suficiente para desarrollar un síndrome metabólico, pero que al ir acumulándose esta gran cantidad de mutaciones, pues sí han tenido una influencia importante para el desarrollo de la patología. Entonces, estas son las formas más comunes que nosotros vamos a encontrar relacionadas a la influencia genética en un síndrome metabólico. Y pues también tenemos lo que son las asociaciones multifactoriales. Recordemos que el acervo genético, o sea, los genes que yo tengo aquí pueden leerse o no leerse. Esa característica de verse, de expresarse y la penetrancia del gen va a estar relacionada con factores múltiples. Normalmente es la influencia del medio ambiente la cual va a permitir que esa fracción se lea o no se lea, se silencie o no. Por lo tanto, asociaciones multifactoriales que incluyen la dieta, que incluyen el estilo de vida, que incluyen el medio ambiente, el lugar donde se desarrolla el nivel de estrés, van a hacer que los genes se lean o se silencien, provocando también una influencia genética dentro del síndrome metabólico.
Como es tan complejo y tan grande el tema, vamos a hacer ejemplos puntuales en 6 aspectos que tienen una relación directa sobre los pacientes con relación al síndrome metabólico. Vamos a hablar muy poco y muy puntual sobre el origen genético de la diabetes, de un tipo de diabetes en específico que sí tendría un comportamiento como rasgo monogénico. Vamos a ver también ciertos rasgos de obesidad que han podido ser rastreados tanto en familias como trastornos monogénicos. Vamos a hablar también un poquito sobre lo que son las dislipidemias, la influencia del desarrollo e infancia, el fenotipo, la hipertensión arterial y vamos a cerrar la charla hablando sobre un poquito lo que sería el síndrome metabólico, la influencia genética específicamente hablando en mujeres. ¿Ok? Entonces ya sabemos que la diabetes mellitus se caracteriza por una insuficiencia o también como una incapacidad de la hormona insulina. Entonces, estas personas, principalmente los diabéticos de tipo 1, van a carecer de algún tipo de mecanismo para poder activar o las células ser activadas con la insulina, porque tienen una insulina deficiente, etcétera. Entonces van a ser insulino dependientes. En cambio, en el caso de la diabetes tipo 2, pues este tipo de pacientes lo que va a tener es una resistencia a la insulina, es decir, sus células van a reducir la cantidad de receptores a la insulina y pues de esa manera no van a permitir que ingrese más glucosa a la célula, ¿no? ¿Cuáles son los genes que han sido identificados específicamente que influyen en la diabetes mellitus? Tenemos el gen STAT6, que es un gen transductor activador de la transcripción. La transcripción es el proceso por el cual se lee ciertos genes y pasan a proteínas. Este gen de STAT específicamente se ha hecho por inmunofluorescencia y se ha observado que se encuentra presente en células pancreáticas, ¿no? Entonces, aquí podemos observar cómo como un marcador fluorescente, todas las regiones en el páncreas que están presentes las células STAT y cuando nosotros marcamos a la insulina, pues corresponden en los mismos lugares. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la expresión del gen STAT está presente principalmente en las células beta pancreáticas, que son las productoras de insulina. Pero si nosotros mezclamos otros marcadores presentes también en, por ejemplo, marcadores relacionados a la inflamación presentes acá, podemos observar que donde está STAT6 no se encuentran marcadores inflamatorios. Entonces, este gen STAT como que ayuda a evitar la inflamación. Y cuando nosotros tenemos este gen STAT mutado o tenemos algún tipo de mutación que evita de que se exprese este gen STAT, esta expresión reducida puede producir problemas a nivel de de marcadores inflamatorios como la interleucina 3 y la interleucina 4. Entonces, la expresión del gen STAT se encuentra reducida a muchos de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y pues al estar reducida, estos inmunomoduladores del proceso de inflamación, que son las interleucina 3 y las interleucinas 4, pues pueden estar libremente ahí para generar un proceso de inflamación y también está muy, muy relacionado, como lo vamos a ver en el siguiente caso, con el tema de procesos autoinmunes, ¿no? Entonces, también les paso aquí la bibliografía de donde saqué este pedazo de información. Entonces, el otro aspecto
que también tiene que ver con el gen de STAT, que se encuentra en el cromosoma 6, pero también hay otros marcadores genéticos que han sido identificados en pacientes con diabetes mellitus que tienen que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y si nos acordamos un poquito del complejo mayor de histocompatibilidad, pues nos acordamos que este complejo mayor de histocompatibilidad tiene diferentes clústeres, tiene diferentes regiones genéticas que están directamente relacionadas con los procesos inflamatorios, pero también con el reconocimiento celular y específicamente con procesos inmunológicos. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad, tenemos clase 1, clase 2 y clase 3, pero los de clase 1 y los clase 2 son los que codifican para los antígenos HLA que están presentes en la superficie celular y que son los que van a ser utilizados por nuestros glóbulos blancos para activar o desactivar procesos inflamatorios. Específicamente los HLA que se relacionan a la respuesta inmune y que están presentes en procesos patológicos de la diabetes en pacientes diabéticos son HLA DR3, DR4, DRB1, DQA1 y DQB1, ¿no? Y ¿por qué es importante esto de acá? Porque recordemos que hay procesos de personas diabéticas cuyo principal problema es un problema autoinmune, es decir, los glóbulos blancos del paciente empiezan a destruir las células beta del páncreas y obviamente el paciente ya no puede producir insulina. Entonces, se ha observado que en estos pacientes estos marcadores celulares estaban modificados y por lo tanto tenían una mayor probabilidad de presentar diabetes. Además, como están relacionados con el sistema inmunológico, también son importantes para la identificación de las infecciones bacteriales extracelulares, así también como las infecciones virales. Y también es importante porque recordemos que, a menos en infantes, ciertos virus pueden llegar a atacar por inmunocomplejos o por la formación de anticuerpos que llegan a confundirse entre lo que es un virus, una bacteria y las células beta pancreáticas y entonces el paciente va a sufrir un ataque de los glóbulos blancos hacia sus células pancreáticas, ¿no? Y de eso desarrolla también una diabetes. Entonces ahí ya vemos dos procesos por los cuales la genética le está jugando al paciente sucio para que pueda desarrollar uno de los componentes del síndrome metabólico, que es la diabetes. Pero también nosotros siempre que estudiamos medicina nos acordamos de 3 y los que más se acuerdan hasta 4 tipos de diabetes, ¿no? Entonces, si nos acordábamos, era la diabetes de tipo 1, insulino dependientes, pacientes jóvenes, pediátricos a partir de los 14, 13, 14 años de edad que podemos identificarlos, no antes, ¿por qué? Porque tienen una hormona del crecimiento todavía muy activa, que mascara esa diabetes, ¿no? Luego tenemos el diabético tipo 2, que normalmente era el diabético de las personas adultas, ahora lo vemos más en jóvenes, que es una resistencia a la insulina, es decir, las células se cansaron de tanta azúcar, de tanta grasa, pues y ya no la aguantan más y no permiten que ingrese. Pero también tenemos la diabetes gestacional. Para los que se acuerdan, el tercer tipo de diabetes estaba presente en mujeres, se diagnostica después de las 28 semanas de gestación, algunos dicen 24, 25 hasta las 28 semanas, porque antes ya sería una hipertensión arterial o asociada a una diabetes, a una persona diabética no diagnosticada, ¿no? Y pues el que se acuerda 4 tipos de diabetes, pues se acordará de la diabetes insípida, que es un trastorno hormonal, pero muy poco estudiamos de las formas genéticas de la diabetes, ¿no? Que estas formas monogénicas de las diabetes llamadas MODY son formas en las cuales uno o varios genes están siendo alterados para producir tipos de diabetes y por lo general vamos a detectarlo en pacientes jóvenes y estos pueden ser deficiencias tanto a nivel del DNA mitocondrial y celular
que pueden generar esta resistencia a la insulina. No vamos a ahondar mucho sobre eso, simplemente decir que los subtipos MODY pueden estar presentes en factores, por ejemplo, como de los hepatocitos o en procesos mismos de la degradación de la glucosa, como la enzima glicolítica, la glucoquinasa, pero también pueden estar presentes en factores promotores de la insulina, es decir, si no está presente el promotor de la insulina, puede ser que mi gen de la insulina esté funcionando muy bien, pero sin su promotor, esta insulina pues no puede ser sintetizada, no puede ser leída a nivel genético, ¿no? Y pues de esa manera también tenemos distintos tipos de diabetes monogénicas, muy poco conocidas, corresponden a menos del 10% de los pacientes diabéticos, pero cuando nosotros las encontramos, queda un poquito más difícil el poder identificar el origen de la diabetes de nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, para recordar, no solamente existen esos 4 tipos de diabetes, también existe una diabetes de influencia netamente genética. Vamos al siguiente factor, al factor de la obesidad. Cuando nosotros hablamos de la obesidad, sabemos y entendemos que es un factor que tiene mayor influencia poligénica. Pero si hablamos a nivel monogénico, bueno, se han hecho estudios para poder asociar la obesidad a un único factor. Y en ellos se ha encontrado un grupo de genes, específicamente en la región del brazo largo del cromosoma 16, en la región 12.2, que está más o menos a 5.3 o 5.4 pares de bases a cadena arriba, que se encuentra fuertemente ligado a la obesidad. Es decir, nosotros bueno, la ciencia ha hecho estudios sobre grupos de personas y ha observado que justamente un grupo de personas que tienen obesidad tienden a tener elevados niveles de expresión de esta forma NS99, 3969, que se encuentra en la posición específicamente de esta región del cromosoma 16, ¿no? Entonces, el gen identificado tiene una fuerte relación con lo que sería la obesidad y principalmente con la distribución de la grasa en el cuerpo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se activa? Todavía no se sabe, pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer un test para que nuestro hijo que van a hacer tenga menor probabilidad de tener obesidad, pues deberíamos hacer un test para identificar si tiene este polimorfismo de un solo nucleótido, porque basta que la presencia de este gen para que nosotros tengamos una mayor probabilidad de que el paciente vaya a ser obeso y vaya a tener una mala distribución de las grasas. ¿Ok? Vamos con el siguiente tema entonces. Ahora hablamos de las dislipidemias. ¿Qué son las dislipidemias? Como su nombre lo dice, en el proceso de los lípidos, ya sea de la eliminación de lípidos, de la degradación o de la formación de lípidos en el transporte de lípidos, hay algún problema que se está asociando que tiene origen genético. Puede ser que haya alguna proteína, alguna enzima que esté mutada que va a desregular este proceso en el cual los lípidos deben circular dentro de nuestro organismo. Y todas las dislipidemias tienen una fuerte correlación específicamente con la aterosclerosis y ya sabemos que este es un factor preponderante para riesgo cardíaco. Ahora, ¿cuáles son los genes que están asociados a las dislipidemias? Por ejemplo, genes que van a regular a proteínas que son las adipocinas. Y las adipocinas son proteínas que son necesarias para que los lípidos puedan adherirse a ellas y puedan circular a través del torrente sanguíneo y puedan dirigirse hacia los distintos lugares donde se van a almacenar, excretar o sintetizar. Entonces,
Si yo tengo problemas en estos genes, están mutados y yo tengo proteínas adiposinas anómalas, es evidente que mis grasas no van a poder ir al lugar o no van a poder transportarse adecuadamente y se van a empezar a acumular en lugares donde yo no necesito que se acumulen. ¿Ok? También hay genes asociados a la mayor disponibilidad de ácidos grasos. Es decir, son genes que van a activar o desactivar procesos, por ejemplo, activar procesos de síntesis de ácidos grasos o genes que van a ir a inhibir procesos de, por ejemplo, anabolismo o catabolismo de ácidos grasos. Entonces, cuando yo tengo mutaciones en estos genes u hormonas también relacionadas a la disponibilidad de ácidos grasos, voy a tener una desregulación de los lípidos en mi sangre. Normalmente, estos genes que regulan las adiposinas, lo que van a hacer es que cuando están mutados, va a haber mayor disponibilidad de ácidos grasos en torrente sanguíneo, en hígado y en tejido adiposo, y esto va a generar que nuestro hígado vaya a sobreproducir los VLDLs, que son eh, grasas de very low, muy baja densidad, y como se está sobreproduciendo esto a nivel hepático, pues se van a ir exportando hacia el torrente sanguíneo las LDLs, low density lipids. Entonces, estos lípidos de baja densidad van a ir aumentando y obviamente mientras más aumente el LDL, nosotros sabemos también que el HDL, que es el colesterol bueno, va a ir reduciendo. Entonces, eh, como que todo va en cadena, nuestro cuerpo tiene que ir bastante bien regulado para que no exista un desbalance y como son tantos actores los que están siendo involucrados en estos procesos, basta que uno de ellos esté mutado o uno de ellos se vea afectado, pues ya va a generar un desbalance. Específicamente, ¿dónde se han visto mutaciones específicas monogénicas, ¿no? En la lipoproteína E, por ejemplo, que es la ApoE, en genes de regulación de los lípidos. Hay una variante específica de la proteína ApoE2 que está relacionada con procesos de hiperlipoproteinemia tipo 3. Son tres tipos de hiperlipoproteinemia. Y también las variantes ApoE4 está asociado a elevados niveles de colesterol y beta-lipoproteínas que podemos medir en sangre. Si están presentes además más de dos variantes o más de dos factores, pues pueden ir aumentando en conjunto el riesgo cardíaco de forma sinérgica. Entonces, las dislipidemias que no son tan sencillas de diagnosticar, uno puede pensar que el problema es la dieta del paciente, etcétera, pero no, es a veces cómo el cuerpo está manejando esos lípidos y cómo los está distribuyendo que se van acumulando en lugares donde no los necesitamos. ¿Ok? ¿Qué tenemos ahora con relación al desarrollo y a la infancia? Eh, pues se sabe desde ya que niños que nacen macrosómicos, ¿no? Aquí tenemos un bebé con más de 4 o 5 kilos versus un bebé que nace con 2 kilos y pico. Entonces, bebés macrosómicos que nacieron muy grandes también tienen mayor probabilidad a desarrollar un síndrome metabólico. También sabemos que las madres diabéticas tienden a tener niños macrosómicos, pero ¿de dónde viene esa influencia? ¿Cómo yo puedo ver? Tal vez muchos dicen, no, es la presencia de insulina en sangre, la presencia de glucosa en sangre, y sí, tienes razón, pero también hay un otro factor que ha sido identificado, que es lo que nosotros llamamos programación gestacional. ¿Qué es la programación gestacional? Mientras que el feto se está desarrollando, si bien la placenta genera una barrera que va a distinguir entre lo que sería la circulación sanguínea materna y la circulación sanguínea del feto, del producto, sabemos que hay un cierto nivel de intercambio. Moléculas pequeñas pueden pasar libremente
el oxígeno, la glucosa, algunas proteínas, pero algo que es importante es que también existen productos de RNA y a esos nosotros los llamamos los microRNAs. Los micros RNAs de una madre que tiene síndrome metabólico, que tiene diabetes o que tiene obesidad, van a ser distintos a los de una madre que no tiene estas patologías. Entonces, estos microRNAs mandan información, como hacen las veces como de hormonas en muchos casos, y abren secuencias de traducción dentro de nuestro cuerpo. Más o menos funcionan similar a los virus desnudos, ¿no? Ellos viajan por torrente sanguíneo, pueden pasar la barrera placentaria, pueden llegar a las células de los infantes, de los neonatos, de los fetitos, y pueden empezar a activar o desactivar funciones nucleares. Y esto es importante porque, por ejemplo, a nivel de experimentación con ratones, a una ratoncita que es de característica obesa, para que no tenga hijitos obesos, se le implanta un óvulo de una ratoncita que no es obesa, que es una ratoncita muy fit, que no tiene antecedentes genéticos familiares de obesidad. Y pues lo que uno esperaría es que el producto, como no comparte la misma genética, el producto no vaya a presentar un síndrome metabólico. Pero la influencia de estos microRNAs en el torrente sanguíneo de la madre pueden hacer de que ciertos genes se activen y generen un síndrome metabólico. En este caso, las ratitas, no todas, pero unas cuantas ratitas nacieron ya con un sobrepeso distintas a lo que se esperaría, ¿no? Entonces, este microRNA tiene un rol fundamental en el desarrollo embriológico y la programación gestacional para que un recién nacido pueda tener una predisposición a generar un síndrome metabólico. Hilando un poquito más fino, se ha podido observar que estos microRNAs, específicamente el MIR130 y el MIR27B, estarían regulando de forma epigenética la diferenciación adipogénica, expresando o no los que son gestores gamas activados del proliferado del peroxisoma, ¿no? Y este factor va a regular en sí la adipogénesis, entonces va a permitir la eliminación de la regulación de los adipocitos, de la formación de adipocitos, y por lo tanto cuando están circulando pueden activar y pueden generar una mayor adipogénesis. Por otro lado, los microRNAs MIR125-5P regulan el alto de la adipogénesis humana y cuando ellos se encuentran en bajas concentraciones van a regular lo que sería la metaloproteinasa 11 antidipogénica que inhibe directamente la adipogénesis. Entonces, fíjense, cuando yo tengo elevados niveles de este MIN, voy a tener mayor adipogénesis y cuando mis niveles de MIR 125P están bajos, pues lo que voy a hacer es inhibir la adipogénesis. Otro microRNA presente es el MR378, que está relacionado con la prevención de la obesidad. Actúa directamente sobre el piruvato, fosfenolpiruvato muscular, y se ha observado la presencia de este microRNA con valores muy elevados a nivel del hipotálamo. Y nosotros sabemos que el hipotálamo prácticamente tiene una función homeostática, reguladora y hormonal muy importante en nuestro cuerpo y mucho más si hablamos de los recién nacidos o de embriones.
¿Qué más podemos hablar sobre la influencia de la genética en el desarrollo de este síndrome? Tenemos a la hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión arterial, si bien no tiene un factor genético así específico, varios investigadores han intentado identificar los locis, o sea, específicamente lugares que estén relacionados en pacientes con hipertensión arterial. Y al menos se han encontrado 150 locis. Obviamente no vamos a hablar sobre todos estos, pero lo que sí podríamos decir que la gran mayoría de estos locis están involucrados en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entre los más importantes están los que se mencionan aquí, que están el angiotensinógeno del cromosoma 1, del brazo largo del cromosoma 1, la renina que está codificada en el brazo corto del cromosoma 1, la enzima convertidora de la angiotensina 1 presente en el brazo largo del cromosoma 17, el receptor del tipo de la angiotensina 2 que está en el brazo largo del cromosoma 3, varios polimorfismos que están asociados con las elevaciones plasmáticas de las concentraciones del angiotensinógeno. Y, por ejemplo, también tenemos mutaciones en el gen del óxido nítrico sintetasa relacionados con los procesos inflamatorios principalmente. Bueno, vamos un poquito más allá, lo que tendremos en el síndrome metabólico en mujeres, ya cerrando un poquito lo que es la charla del día de hoy. Bueno, sabemos que las mujeres tenemos un concierto de hormonas todos los meses que tienen que estar siendo regulados. Por lo tanto, va a haber muchos cambios a nivel metabólico que suceden durante estos ciclos y que además, pese a todos los cambios que nosotros tenemos mensualmente, tenemos situaciones muy comprometedoras como ser el embarazo, la pubertad y la menopausia, las cuales van a desregular justamente estas hormonas, van a entrar otras hormonas en juego y pues eso hace de que nuestro metabolismo sea muchísimo más complejo que el de un varón. También asociado con problemas, bueno, asociado no con problemas, asociado más a enfermedades inmunológicas, específicamente reumatoideas, que ya tienen un componente proinflamatorio en sí. Sabemos, por ejemplo, que los receptores de estrógenos, los genes SR1 y SR2, están relacionados con la obesidad. Sobreexpresión de estos receptores de genes de estos receptores van a generar mayor probabilidad de obesidad y obviamente también la presencia de estrógenos va a relacionarse con la obesidad. Esto es una cuestión evolutiva de las mujeres. Recuerden que en cavernas los hombres eran cazadores y las mujeres tendrían que esperar en cuevas, por lo tanto, nosotros tenemos una predisposición genética a acumular grasas, porque si nuestro par cazador sufría algún problema y no regresaba en mucho tiempo, pues nosotros podíamos morir de inanición. Entonces, se ha ido seleccionando evolutivamente a las mujeres que acumulen mayor cantidad de grasa, porque esa es energía que le va a servir para sobrevivir, ¿no? Después, en un estudio de nucleótidos, de mutaciones de un nucleótido, tenemos también que las lipoproteinilipasas están relacionadas con el metabolismo lipídico, están presentes en mujeres, están activadas también por hormonas. La transcripción de estas lipoproteinilipasas pues es un factor de prevención, porque al ser lipasas van a ir eliminando los lípidos y pues se ven alteradas también por las hormonas. Y también tenemos la proteína transportadora de ésteres de colesterol, donde si nosotros tenemos deficiencias o problemas en la parte genética de estas proteínas o de todo el mecanismo de síntesis de estas proteínas, vamos a tener anormalidades de lípidos
presentes en el torrente sanguíneo y obviamente con distribución anormal, generando una mayor predisposición a presentar todos los componentes del síndrome metabólico, ¿no? Y aquí les paso por si quieren investigar un poquito más la influencia de estos receptores, pues ahí está la bibliografía para que puedan verlo. Y pues ya cerrando la charla del día de hoy, vamos a decir que es evidente la influencia genética dentro del síndrome metabólico. A veces y muchas veces, y en la mayoría de las veces, no es determinante. Si bien es algo que está presente, como nuestra propia genética está presente, pero tiene que haber disparadores, gatillos para que los genes se lean, no se lean, se abran, se cierran, y todos ellos tienen que ver con el resto de los factores que van a ir desarrollando. Entonces aquí el modelo de la gota que rebalsó el vaso es el predominante en el síndrome metabólico, y por ese mismo motivo es que todos estos factores confluyentes no pueden ser tratados con un solo medicamento o no pueden ser tratados con una sola terapéutica. La terapéutica y la profilaxis deben de ser adaptados específicamente al tipo de paciente dentro de su acervo genético, sus características hormonales, su sexo, su edad, etcétera. Pero también tiene que tener este enfoque global, este enfoque integral. Yo tengo que caracterizar a los pacientes y tengo que elaborar tratamientos prácticamente específicos para el paciente, porque ya hemos visto que son múltiples factores que están actuando en sinergismo. Entonces, si yo actúo sobre la mitad, la otra mitad todavía puede generar esta predisposición a tener el síndrome metabólico. Sin embargo, queda evidente de que parte del manejo del síndrome metabólico tiene que ser una buena evaluación y una buena lectura genética de mi paciente. Pues les quedo muy agradecida por la charla. Sé que hay muchas cosas y muchos términos tal vez un poco complejos, tiene que ver mucho con la bioquímica, y también sé que tienen otras charlas también que son muy, muy importantes, así que voy a cederle la palabra a los organizadores para que ellos puedan hacerme llegar las preguntas, las dudas, y pueda ir contestándolas, ¿no? Muchísimas gracias por todo y pues nos vemos hasta dentro de un momento.